En la gigantesca grieta que se abre entre Asia y África, la historia a la vez generó una barrera y un camino para las comunidades y civilizaciones humanas. Se llamaba el Mar Rojo, o también Al-Bahr al-Ahmar en árabe. Desde el oriente llegaban las caravanas transportando sedas y especias que se producían en el oriente lejano. En Europa se consumían las especias y se tejían las sedas para las necesidades de una miríada de pueblos en las comarcas templadas y frías del continente. La ruta de la seda, que comenzaba en China, continuaba por el norte de la India, Afganistán, la meseta persa, y luego, descendiendo las tierras fértiles de los grandes ríos y atravesando los desiertos de Siria y Arabia, avanzaban hacia el oeste para alcanzar las costas del mar Mediterráneo. Algunas caravanas, las que avanzaban desde el sur, se encontraban precisamente con el Mar Rojo, pero al no poder atravesarlo, se desviaban al norte y se enfocaban a Palestina, a Siria y Egipto para llegar al mar. No hay que olvidar que las costas del mar Mediterráneo han sido históricamente, y todavía son, las costas más pobladas y culturalmente diversas del planeta, y por supuesto un mercado ávido y seguro para las mercaderías orientales. Hubiera sido mucho más sencillo si en vez del comercio terrestre pudiera consolidarse el transporte por la vía acuática, pero esa vía estaba cerrada, porque ese Mar Rojo, que era la ruta marítima ideal, el Bahr al-Ahmar, no tenía salida al mar Mediterráneo en su extremo norte. En realidad, llegaba muy cerca de las costas mediterráneas, apenas 160 kilómetros separaban al Mar Rojo del Mediterráneo. En la parte norte del Mar Rojo, que es el Golfo de Suez, y hasta las costas del Mediterráneo, había tan solo 160 kilómetros. A ese segmento de tierra firme se le suele llamar el Istmo de Suez. Recordamos que la ruta de la seda, la que venía de China y hasta Europa, había comenzado a ser sustituida a fines del siglo XV por otra ruta más práctica, por la vía marítima que se había abierto a partir de 1499, cuando los portugueses lograron destrabar un camino por el sur de África, la que se llamó la Ruta del Cabo de Buena Esperanza, una ruta que facilitaba el recorrido, aunque su longitud era considerable, aproximadamente 25.000 kilómetros entre China y Europa. Hubo muchos intentos frustrados de unir el Mar Rojo con el Mediterráneo a través del Istmo de Suez para ver si se podía reducir la distancia de 25.000 kilómetros a mucho menos, porque el Istmo de Suez ahorraría 9.000 kilómetros de distancia si se pudiera abrir un canal o una vía acuática que comunicara el norte del Mar Rojo del mar Mediterráneo. Tal vez se necesitaba un canal artificial que permitiera completar la navegación. Hasta mediados del siglo XIX, esos intentos no prosperaron. Sin embargo, finalmente en el año 1859 comenzó a excavarse el canal, inaugurándose para la navegación 10 años más tarde, en 1869. Esta obra, que fue terminada en ese año, en su momento constituyó uno de los logros de la ingeniería más grandes del mundo, realizado por decenas de miles de campesinos llevados por la fuerza desde todas las regiones de Egipto. En las décadas siguientes, la posesión del canal fue objeto de muchos enfrentamientos geopolíticos de las potencias más poderosas de Europa y los gobiernos locales. Pero al fin, la presencia y operación del canal, llamado Canal de Suez, se consolidó bajo el control del gobierno de la República de Egipto. Las ventajas de ese canal son indudables,
Pensemos que la distancia navegable entre un puerto europeo central, como podría ser Marsella en Francia, y Shanghái en China, en Asia, es de 16.229 kilómetros usando la ruta del Canal de Suez, y se va a 25.900 navegando por el Cabo Buena Esperanza, por el sur de África. O sea que la ruta de Suez permite ahorrarse casi 10.000 kilómetros y, por supuesto, un tiempo y gastos considerables. Por esa razón, en la actualidad, principios del 2024, 12% de todo el comercio mundial y gran parte del petróleo exportado de países petroleros usa la ruta del Canal de Suez. La vía del Mar Rojo, Canal de Suez, tiene algunas vulnerabilidades. En primer lugar, la entrada al Mar Rojo desde el Océano Índico debe atravesar un estrecho entre la península arábica y la costa de África, que tiene un ancho mínimo de apenas 30 kilómetros. Se trata del estrecho de Bab el-Mandeb, que quiere decir en árabe Puerta de las Lágrimas. Tiene unos 115 kilómetros de longitud y en su parte más angosta, como decía, tiene menos de 30 kilómetros de ancho. Del lado árabe, al oriente, el territorio corresponde a la República de Yemen, cuyo control en la actualidad está repartido por varias fuerzas entre Yemen del Norte, con capital en Sanaa, controlado por el gobierno de los Hutis de orientación islámica chiita, y el Yemen del Sur, con capital en Adén, controlado parcialmente al oeste por fuerzas del Consejo Tradicional del Sur, apoyado por los Emiratos Árabes Unidos, y al este por las fuerzas del anterior gobierno de Yemen, que todavía mantienen control de los territorios del este, apoyado por Arabia Saudita. En la orilla occidental del estrecho se encuentra la pequeña República de Djibouti, que es un estado con una superficie de 23.000 kilómetros cuadrados y menos de 1 millón de habitantes. Debido al carácter estratégico de Bab el-Mandeb, en Djibouti su gobierno ha permitido el establecimiento de bases militares de 6 países, por las que cobra rentas que les permiten financiar su presupuesto. Estas bases son controladas por Francia, que fue la potencia colonial anterior, los Estados Unidos, la República Popular China, Japón, España e Italia. El Mar Rojo en particular también es una superficie de agua relativamente estrecha. En su sector más amplio tiene un ancho de 350 kilómetros. Hacia el norte se angosta formando el Golfo de Suez, que en su entrada, localizada al sureste del Golfo, y tiene un ancho de 24 kilómetros. Y hacia el noroeste se extiende más de 300 kilómetros, culminando en el puerto de Suez, en Egipto, que también oficia como la entrada al canal desde el sur. Es de hacer notar que la posición estratégica de la vía marítima que va desde Bab el-Mandeb al canal de Suez está siendo aprovechada por fuerzas que se encuentran en el sector suroriental, en el territorio de Yemen, desde hace unas semanas y han aparentemente interrumpido el flujo marítimo en esa zona, afectando seriamente el tráfico de mercaderías. Se espera que esa situación no desemboque en nuevos conflictos militares que durante los últimos años han afectado a la población yemenita y provocaron importantes daños materiales y pérdidas humanas. En un próximo video continuaremos describiendo las características geográficas y estratégicas de otras regiones del Oriente Medio, donde tuve la oportunidad de residir varios años, e incluso visitando la ciudad de Sanaa, capital de Yemen del Norte, y Jodeida, que es el principal puerto sobre el Mar Rojo de ese país.